Uno se pregunta, ¿cómo nace una pasión? ¿Verdad? No siempre es con estadios gigantes o titulares en los periódicos. A veces, a veces el deporte más popular del planeta aparece así, de la nada, en un pueblito donde nadie, pero nadie, lo esperaba. Y bueno, esa es la historia que vamos a desglosar hoy. La increíble historia de cómo el fútbol llegó y cambió para siempre a Yalaguina, allá en Nicaragua. Ok, para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, ¿eh? Vámonos a principios de los 90. En Yalaguina la cosa era simple. La vida deportiva giraba, pero totalmente en torno al béisbol. Era el deporte del pueblo, lo que todos jugaban y de lo que todos hablaban. ¿Y el fútbol? El fútbol era un misterio total, un signo de interrogación gigante. Nadie sabía ni qué era. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Primero, cómo era este pueblo dominado por el béisbol. Después, la llegada de algo llamado gol. Luego, esos partidazos sin reglas. Cómo el fútbol de a poco se fue afianzando. Y claro, quiénes fueron los primeros pioneros. Arranquemos. Ok, volvemos a esos primeros años de los 90. Miren, mientras en Nicaragua estaban pasando un montón de cambios políticos, en Yalaguina, en el día a día, la cosa era clara. Había un solo rey en los deportes, y ese rey era sin duda alguna el béisbol. Y, a ver, sí, es cierto. Por ahí en los patios de las escuelas se escuchaba algo. Unos niños pateando una pelota, ¿no? Pero eran como susurros nada más. Ruidos que se perdían entre el sonido de los bates de béisbol y los guantes de cuero. La verdadera identidad deportiva del pueblo. Esa se jugaba en los diamantes. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Pensemos en esto. Por un lado, estaban los chavos jugando informalmente en la escuela. Al mismo tiempo, el país estaba en plena transición política. Y por si fuera poco, a miles de kilómetros de distancia, en Italia, se jugaba la Copa del Mundo. Tres cosas que no parecían tener nada que ver, ¿verdad? Pues bueno, sin que nadie se diera cuenta, estaban preparando el terreno para una verdadera revolución deportiva. Y aquí es donde la historia da un giro total. Porque el fútbol llega, oficialmente, por así decirlo, de la mano de dos hermanos, Fabio y Elías Parrales. Y fíjense qué curioso, su llegada al pueblo coincide, casi de casualidad, con las poquitas señales de radio que llegaban de ese mundial lejano. Imagínense la escena. El juego era tan pero tan nuevo que ni siquiera le decían fútbol. Los chicos no se decían, oye, vamos a jugar fútbol. No. La invitación que se escuchaba en las calles era otra, era algo mucho más básico, más puro. Reflejaba exactamente lo que entendían del juego. Y esto es genial porque nos muestra lo nuevo que era todo. O sea, el deporte no era sobre reglas complejas ni tácticas. ¿Qué va? Era sobre lo más simple y emocionante de todo, meter un gol, punto. El resto, la verdad, no importaba mucho. A ver, seamos claros, el Mundial de Italia 90 pasó casi sin pena ni gloria por ahí. La gente veía más que nada la tele de Honduras, no había esa fiebre mundialista que conocemos hoy. Pero algo pasó. Algo en esa final, la de Argentina contra Alemania, plantó una semillita, una chispa de curiosidad que sin saberlo, estaba a punto de prender fuego. Ok, entonces, ¿cómo esa chispita se convirtió en un incendio? Bueno, antes de que existieran ligas, uniformes o árbitros, el fútbol encontró su casa. Y la encontró en las calles de tierra, en el campo del pueblo, de la manera más, digamos, pura y caótica que nos podamos imaginar. A ver, tratemos de imaginarlo. No había árbitros. El fuera de juego, eso era ciencia ficción. El tiempo daba igual. Se jugaba con lo que hubiera a la mano. A veces hasta con botas de cuero pesadísimas. Las reglas eran dos, y bien simples. 1. Meter gol, y 2. No usar las manos. Y el partido se acababa cuando se iba el sol. Eso era fútbol en estado puro, pura pasión. Y claro, toda esa pasión tenía que ir a algún lado, ¿no? Y se convirtió en una rivalidad, legendaria. Todas las tardes, sin excusa, el pueblo se partía en dos. Los de arriba, que eran de los sectores del norte, contra los de abajo, del sur. Esos partidos, esos eran el corazón del nuevo deporte. Ahí nacían los primeros ídolos del barrio. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo pasas de esa energía de la calle, de ese desorden tan apasionado, a algo más organizado? O sea, ¿cómo se pasa del caos a una competencia de verdad? Bueno, pues los años entre el 91 y el 93 fueron cruciales. Ahí la balanza empezó a cambiar.
Los mismos chavos que antes vivían y morían por el béisbol, de repente empezaron a dividir su tiempo y su corazón. Por primera vez en la historia, el rey, el béisbol, tenía un competidor serio en Yalahuina. Y ese camino para hacerse oficial fue paso a pasito. Primero empezaron con amistosos contra el pueblo de al lado, Palacahuina. Después, el equipo se animó y dio el salto a una liga regional en Somoto. Y finalmente llegó el gran momento. El fútbol ya era mayor de edad y se creó la primera liga municipal ahí mismo, en Yalaguina. Para que nos hagamos una idea, para mediados del 94 ya había 5 equipos locales, suficientes para armar su propia liga. Pensemos un segundo en esto. En solo 4 años pasaron de no saber ni cómo se llamaba el deporte a tener una competencia organizada. Eso es un crecimiento tremendo. Pero claro, esta revolución no pasó así nomás. Detrás de todo esto hubo gente, hubo pioneros, personas que se la jugaron y lideraron el movimiento desde el principio. Y la historia, la memoria del pueblo, recuerda a 3 nombres por sobre todos: los hermanos Elías y Fabio Parrales y Asdrúbal Acuña Olivas. A ellos se les considera los primeros futbolistas de verdad de Yalahuina. Fueron la punta de lanza, los que llevaron el juego de la calle a la cancha. Y eran tan buenos que, claro, su talento no pasó desapercibido. Al poco tiempo los llamaron para reforzar a un equipo de un pueblo cercano, Pueblo Nuevo, en una liga más seria. Incluso les pagaban. Esa fue la prueba de fuego, la confirmación de que el fútbol de Yalahuina ya era producto de exportación. Hay una cita en el material original de Elmerson Celedón Alfaro que lo resume perfecto. Dice que para 1994 ya se veía cierto progreso en el fútbol, y esa palabra, progreso, lo es todo. Ya no era solo un juego desordenado en la calle. Significaba que había organización, que había futuro, que estaban haciendo una nueva identidad para el pueblo. Al final del día, la historia de Yalahuina nos deja algo bien claro, ¿no? Las grandes pasiones, esas que definen a una comunidad, casi siempre empiezan de la forma más humilde, impulsadas por simple curiosidad. Y eso nos hace pensar, ¿qué pasiones que hoy parecen pequeñas, qué juegos o ideas estarán ahora mismo, sin hacer mucho ruido, construyendo la cultura del mañana en nuestras propias comunidades?